Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Vigilia de Oración presidida por el Papa León XIV en el marco del Jubileo de la Consolación, celebración que se lleva en directo desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Hoy, 15 de septiembre, lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen de los Dolores, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Especialmente el día de hoy saludamos a las emisoras de radio y televisión que hacen posible que esta celebración llegue hasta sus hogares. Especialmente saludamos a nuestros amigos de WTN, Radio y Televisión, a Cetelmón Televisión en España, a Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio La Voz de María en Ecuador, a Radio María en Venezuela, a Radio María en Panamá, a Soy Radio está aquí en Colombia, a Radio Magna en Argentina. En los Estados Unidos saludamos a Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Radio Vida en Abundancia en Washington, y un saludo especial, por supuesto, a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. También saludamos a los miembros del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que retransmiten esta celebración a través de sus diferentes plataformas y redes sociales. Estamos en este año de la esperanza, viviendo intensamente los diferentes eventos y acontecimientos jubilares, y el día de hoy estamos aquí reunidos celebrando lo que es este Jubileo de la Consolación, un evento jubilar que está marcado particularmente por la presencia y la participación de personas, comunidades, individuos creyentes que están pasando por un momento de dolor y aflicción debido a enfermedades, debido a la pérdida de un ser querido en la familia, debido a la violencia ejercida por la guerra, por la pobreza, por la falta de trabajo, por diferentes causas que la violencia puede engendrar, y también por los abusos que a veces las personas, los menores, los adultos, los ancianos sufren junto con todos sus familiares y sus amigos. Es un momento de este año jubilar dedicado precisamente a este tiempo de la consolación, de sentir de cerca, experimentar el amor, la misericordia de Dios que se hace presente en nuestras vidas y que se hace cercanía en un gesto, en una palabra, en un abrazo. Y es este el espíritu con el cual todos estos peregrinos fieles de diferentes partes del mundo, pero también mucha gente de Roma, de las diócesis romanas, están participando en este jubileo de la consolación. Vamos a tener en el esquema de la celebración un momento de oración inicial, luego un momento de la liturgia de la palabra, y un tercer momento escucharemos algunos testimonios precisamente de esas personas que viven la aflicción, como hemos señalado, que viven el dolor por diferentes causas, como pueden ser la violencia, la guerra, la pobreza, el luto, la enfermedad, los abusos y otras causas que nos generan dolor y sufrimiento, aflicción y preocupación. Así es que todas las personas que nos están siguiendo, nos están acompañando en esta vigilia de oración con el Papa León XIV, también pensemos en nuestra realidad, pensemos en las diferentes situaciones personales y familiares que estamos viviendo, y si no las tenemos, pensemos en aquellas personas que están cerca de nosotros y que también están pasando por estos momentos difíciles. Unámonos todos en oración en esta vigilia de oración con el Papa, o pongamos, elevemos nuestras intenciones y pongamos en manos del Señor precisamente estas intenciones para poder sentir
la consolación, la misericordia de Dios que se hace presente, como hemos señalado, a través de una palabra que puede surgir del Evangelio, de las lecturas que escucharemos, una palabra de aliento que nos puede llegar al corazón a partir de la homilía que va a pronunciar el Santo Padre, una palabra de esperanza que puede surgir de los testimonios que también escucharemos o simplemente de un canto, de una oración, de un salmo, de una petición que el día de hoy van a ser abundantes las peticiones por las cuales se va a pedir por los diferentes índoles, ambientes y circunstancias en las cuales se sufre dentro de la iglesia. Este es el ambiente, el contexto en el cual se está viviendo este jubileo de la consolación en este año santo de la esperanza. Dentro de la organización del jubileo, precisamente se ha querido dar un espacio para poder tener la participación de estas personas, para poder eh, experimentar la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas y especialmente estas personas que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles. Ya inicia la procesión de entrada desde la Capilla de la Piedad al inicio, al ingreso de la Basílica de San Pedro. Es el lugar desde donde va a iniciar la procesión encabezada por la cruz, algunos acólitos, algunos diáconos y el Papa León XIV. Y lo hacemos entonando este himno, el himno del jubileo de la esperanza. Que este himno nos ayude a entrar en ambiente, a disponer nuestra mente y nuestro corazón para poder celebrar. Esta llama viva de nuestra esperanza la tenemos que encender. Acompañemos el canto y empecemos esta vigilia de oración con el Papa León XIV.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli e sorelle carissimi, Hermanos y hermanas siamo queridos, raccolti in estamos preghiera aquí per invocare unidos da en Dio, oración para Padre pedir di ogni al consolazione, Señor, Padre de la toda grazia consolación, la dello gracia Spirito del Santo, Espíritu Santo, Consolatore Consolador perfetto. perfecto. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, consolazione Dios degli Todopoderoso y afflitti, eterno, consolación de los sostegno dei afligidos, sofferenti, apoyo de los que sufren, ascolta il escucha grido el di grito de coloro che aquellos sono que nella están en la prova, prueba, perché para que tutti, todos nelle en loro sus necessità, necesidades sperimentino la experimenten la gioia di aver alegría de haber trovato il encontrado soccorso la della ayuda tua de tu misericordia. misericordia. Per Cristo Por nostro Jesucristo Signore. nuestro Señor. Amén. Damos paso a la liturgia de la palabra en esta vigilia de oración. Escucharemos las lecturas escogidas especialmente para este tiempo jubilar de la consolación, en el día en que celebramos a Santa María, Nuestra Señora de los Dolores. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. De la segunda carta de San Pablo Apóstol a los Corintios. Hermanos, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Palabra de Dios. Y a la carta de San Pablo a los Corintios vamos a responder con el Salmo 34, que nos dice el estribillo: gustan y vean qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará.
el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Y ahora nos disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio. Pero antes de ello, la liturgia de esta vigilia de oración nos presenta la aclamación a la palabra de Dios que nos dice: Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te,
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova a Gesù e En chiedere aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a la prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? che cosa sta Jesús le scritto dijo, nella legge, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? costui rispose, Él le contestó, amerai il Signore tuo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. gli disse, hai risposto bene, Jesús le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? mio prossimo. Gesù riprese, un uomo scendeva da Jesús Gerusalemme entonces a dijo, Gerico e cadde nelle mani dei briganti un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. per caso un Por sacerdote casualidad, scendeva per un quella sacerdote medesima bajaba por strada aquel camino e quando lo y al vide verlo passò dio un rodeo y pasó de largo. anche un levita Y lo mismo giunto in quel hizo un luogo levita vide que llegó e a aquel passò sitio. oltre. Al verlo, dio un rodeo Invece un y pasó de samaritano che largo. era in viaggio, passandogli Pero accanto, un samaritano que iba de viaje vide llegó a donde estaba compassione, él y al si verlo fece le vicino, dio, gli fasciò tuvo le compasión, ferite, se le acercó, versandovi le olio e vendó las vino, heridas, echándoles poi lo aceite y caricò vino, sulla sua y montándolo en cavalcata, su propia lo cabalgadura, portò in un lo llevó a una albergo posada e si y lo prese cuidó. cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari Al día e diede siguiente sacó 2 all'albergatore denarios dicendo: y dándoselos al abbi posadero cura di le dijo, lui, ciò che cuida de spenderai él in y lo que più gastes de te lo más, pagherò yo te lo al mio pagaré a la ritorno. vuelta. Chi di questi 3 ti sembra ¿Cuál de estos stato 3 te parece que prossimo se portó di como colui che è prójimo de caduto aquel que nelle cayó mani en dei manos de los briganti? bandidos? Quello Él rispose: contestó, chi ha el avuto que practicó la compassione misericordia di con él. lui. Gesù gli disse: Entonces Jesús le dijo, va e anda, anche haz tu tú lo mismo. fa così. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la proclamación de este hermoso pasaje bíblico tomado del Evangelio de San Lucas, estamos continuando con esta celebración, con esta vigilia de oración, y ahora el Santo Padre bendice a la asamblea con el evangeliario. Primero lo besa y luego imparte su bendición con la palabra de Dios.
Antes de escuchar la homilía del Santo Padre, escucharemos algunos testimonios de personas que viven el dolor y la aflicción en este tiempo que nos toca vivir. Me llamo Lucía de Mauro. El 4 de agosto de 2009, mi esposo Gaetano Montanino, guardia de seguridad, fue asesinado por un grupo de jóvenes mientras trabajaba en la Piazza del Carmine, en el centro histórico de Nápoles. Tenía solo 45 años. Esa noche mi vida y la de mi hija cambiaron para siempre. El dolor era tan fuerte que me dejó sin aliento, como si estuviera debajo del agua, enterrada bajo una piedra pesada. Un dolor que parecía infinito, una marca grabada en mi alma. En esa oscuridad encontré fuerza en la fe, que no borró las lágrimas ni la rabia, sino que me permitió seguir adelante. Caminar incluso cuando parecía imposible. Aprendí que el dolor puede destruir o también convertirse en una semilla de bien si tenemos el coraje de afrontarlo. Mi experiencia como trabajadora social me permitió observar la realidad con una perspectiva diferente. Comprendí que esos chicos no eran los únicos responsables del daño que le hicieron a mi esposo, sino que eran el resultado de nuestras propias malas elecciones, de nuestra indiferencia hacia los barrios más peligrosos, donde los más jóvenes no tienen nada y solo conocen la violencia. Sabía que tarde o temprano esos jóvenes serían liberados de la cárcel, pero era absolutamente necesario que salieran mejores para detener la cadena del mal. La sangre derramada no debía quedarse allí, sino que debía generar renacimiento. El día en que Gaetano fue asesinado, había 4 de ellos en 2 motocicletas y Antonio iba en una de ellas. Era el más joven, tenía solo 17 años y no sabía que pronto sería padre. Antonio era huérfano de padre, creció en un barrio peligroso y encontró en la calle un refugio y en un grupo de compañeros. Juntos se dedicaban a robar relojes valiosos a los extranjeros en la ciudad. Después del asesinato de mi esposo, Antonio fue condenado a 22 años de prisión. En la cárcel de menores de Nísida comenzó un programa de rehabilitación y fue allí donde poco a poco nació en él el deseo de conocerme y de pedir perdón. Antes de conocerlo tenía miedo, pues lo imaginaba como un monstruo. Lo vi por la primera vez en una manifestación de Libera en el Paseo Marítimo de Nápoles. En cambio, frente a mí encontré a un joven temblando, llorando, implorando perdón y lo único posible fue un largo abrazo. Allí sentí en mí el deseo y la posibilidad de transformar el dolor en algo nuevo. Así nació uno de los procesos que ahora conocemos como justicia reparativa, un camino en el que el dolor se acoge y se transforma a través del encuentro, la escucha y el diálogo. No es venganza, no es solo perdón, es reconciliación, es restaurar la dignidad y el futuro. De ese encuentro nació mi compromiso en las escuelas y en las prisiones, gracias también al apoyo de don Luigi Chotti y la Asociación Libera, que apoya a las familias de víctimas inocentes de la mafia y el crimen, y de don Tonino Palmese, presidente de la Fundación Voice, nuestro Padre Espiritual. En las escuelas comparto mi historia para ayudar a comprender a las personas las consecuencias de ciertas decisiones y ofrecer alternativas a la violencia. En las cárceles acompaño a quienes han cometido errores, ayudándoles a reconocer su tormento y a transformarlo en esperanza. Aproximadamente un año después, por primera vez en Italia, Antonio fue puesto en libertad condicional, 14 años antes de lo esperado. Fuera de la cárcel, la única que creyó en él y lo esperé era yo. Como una madre lo acompañé y sigo acompañándolo, a él y a su nueva familia, en este tortuoso camino hacia el renacimiento.
Perdonar no significa borrar lo sucedido, sino liberarse del odio, no reducir al otro solo al delito cometido. La reconciliación requiere un encuentro activo y eso es lo que permitió a Antonio construir una nueva vida y a mí procesar el significado de la muerte de mi esposo. Hoy en el Jubileo de la Consolación siento una fuerte conexión entre mi experiencia y este momento tan especial. La consolación no borra el dolor, pero nos da la fuerza para superarlo, transformarlo, devolverle la vida a lo que parecía perdido. A quienes sufren les digo, no estén solos. El dolor es inmenso, pero puede convertirse en fortaleza. Tenemos una responsabilidad, ofrecer a los jóvenes nuevas alternativas y herramientas antes que la violencia se convierta en la única opción. La sangre derramada nunca es vana si sabemos transformarla en bien. El consuelo de Dios llega a través de las manos de quienes eligen amar, acompañar y dar testimonio. Incluso en el mayor dolor podemos encontrar la manera de consolar y ser consolados y dejar que la vida finalmente triunfe. Cada joven que comete un error, cada joven que cae, puede renacer si alguien cree en él, si alguien le tiende la mano, si alguien lo apoya de verdad. Antonio es la prueba viviente de que incluso quienes han cometido graves errores pueden descubrir su humanidad, pueden pedir perdón y pueden construir un futuro diferente. Ayudar a los jóvenes presos a cambiar su mentalidad significa romper la cadena de la violencia, dar sentido al dolor y restaurar la vida. Y si cada uno de nosotros hiciera un pequeño gesto, la vida, incluso en las heridas más profundas, podría vencer. Hemos escuchado el testimonio de Lucía de Mauro, quien perdió a su esposo a raíz de la violencia de unos jóvenes. Continuamos con el desarrollo de esta vigilia y ahora escucharemos otro testimonio aquí en la Basílica de San Pedro. Su Santidad el Papa León XIV y queridos hermanos y hermanas en Cristo, buenas noches. Me siento profundamente honorada de estar aquí con ustedes en la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Vengo ante ustedes para dar testimonio del extraordinario amor y misericordia de Dios. Me llamo Diane Foley. Como muchos de ustedes, soy madre y abuela. En 2012, nuestro hijo mayor, James Wright Foley, fue secuestrado mientras trabajaba como periodista independiente sobre la guerra en Siria. Durante casi 2 años, sufrió tortura, inacción y finalmente decapitación pública en agosto de 2014 por ser periodista estadounidense y cristiano. Mi propia Vía Crucis comenzó incluso antes, en la Cuaresma de 2011, cuando Jim fue secuestrado por primera vez mientras reportaba en Libia. Ese primer cautiverio duró solo 44 días, pero el pánico y el temor por su vida nos invadió. Nuestra comunidad eclesial se reunió con nosotros, dándonos esperanza con sus oraciones. Cuando Jim regresó a casa, era diferente. Su fe se había profundizado. Durante su cautiverio rezó el rosario con los nudillos y recibió esperanza a través de los versículos bíblicos de otro prisionero. Regresó a casa con un renovado propósito. Aspiraba a ser un periodista con valentía moral y estaba llamado a seguir dando voz a quienes no la tenían. Cuando le rogué que no regresara a una zona de conflicto,
simplemente dijo, mamá, he encontrado mi pasión. Jim regresó a Siria en 2012 y realizó varios viajes para hacer reportajes. Luego, el 22 de noviembre, fue secuestrado de nuevo a punta de pistola y desapareció. Durante 10 largos meses no supimos si estaba vivo o muerto. No volvimos a escuchar su voz hasta justo antes de su horrible asesinato. Con el paso de esos meses, mi propia Vía Crucis se intensificó. Mi hijo inocente y bondadoso fue secuestrado a punta de pistola, vendido y mantenido cautivo por el delito de ser periodista, al igual que nuestro amado Jesús, fue condenado a muerte por nuestros pecados. Dejé mi trabajo como enfermera de cabecera y pasé los siguientes 20 meses desesperadamente buscando ayuda para la liberación de Jim en Washington, en las Naciones Unidas, en el Reino Unido, en Francia y España, cuyos ciudadanos también estaban retenidos por el ISIS. A mediados de julio de 2014 estaba completamente agotada. Finalmente, So I went to our adoration chapel and entrusted Jim to our God. In that moment, comprendí que tenía que entregar a Jimmy. Fui a nuestra capilla de oración y lo entregué por completo a Dios. En ese momento sentí la seguridad de que Dios lo liberaría. 2 semanas después, Jim fue brutal y violentamente decapitado. Estaba en shock con total incredulidad. Al comprender la realidad, la ira se apoderó de mí. La ira contra el ISIS, contra nuestro gobierno, contra quienes se negaban a ayudar. La amargura comenzaba a consumirme. Recuerdo clamar a Dios, Señor, esto no es lo que quise decir cuando te entregué a Jimmy. ¿Cómo es posible? Me temblaba bajo el peso de esa pérdida, sin saber si podía seguir adelante. En esos momentos oscuros oré desesperadamente pidiendo la gracia de no amargarme, sino de ser indulgente y misericordiosa. Jesús y María se convirtieron en mis compañeros constantes junto con innumerables ángeles terrenales cuya compasión me levantaron. El ejemplo de María ha sido especialmente poderoso para mí. Ella acompañó a su hijo en su agonía y crucifixión. Incluso cuando no entendía que tenía que ser así, confió y se mantuvo fiel. Ella me ha enseñado a hacer lo mismo, a caminar con fe, pase lo que pase. El Vía Crucis me ha mostrado cuán estaba cerca de Jesús y su Santísima Madre de nosotros en nuestro sufrimiento. Jesús se tambaleó y cayó bajo el peso de su cruz 3 veces, así como todos tropezamos bajo el peso de nuestros fracasos, desánimos y errores. En la 4ª estación, María consuela a Jesús con su amorosa presencia. Incluso cuando otros huyeron aterrorizados, ella permaneció fiel, dándole fuerzas para perseverar. En la 5ª estación, Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar su cruz. Así como todos necesitamos la ayuda de otros cuando nuestras cargas son demasiado pesadas. Tras el asesinato de Jim, los ángeles descendieron sobre nosotros. Familiares, amigos y desconocidos de todo el mundo nos trajeron comida, oraciones y mucho amor.
como Verónica y las mujeres de Jerusalén que lloraban en la sexta y octava estación. Their compassion gave us the strength and hope to endure. Vinieron y lloraron con nosotros. Su compasión nos dio la fuerza y la esperanza para perseverar. En 2011, 2 de los yihadistas que secuestraron y torturaron a Jim fueron arrestados y llevados a juicio en Virginia, en Estados Unidos. Alexandra Cote se declaró culpable de los 8 cargos de secuestro, tortura y asesinato, e inesperadamente se ofreció a reunirse con las familias de las víctimas. I requested a meeting with Alexander because I knew Jim would have wanted to know why. Solicité una reunión con Alexandra porque sabía que Jim quería saber por qué se había radicalizado y quería compartir con él quién era Jimmy. A medida que se acercaba la hora de la reunión, empecé a dudar, ya que otros me instaron a no reunirme con ella, diciendo que solo me mentiría. Mucha oración, la presencia de un amigo y la compasión de sus abogados hicieron posible el encuentro. Aunque al principio fue incómodo, los 3 días de reunión con Alexandra se convirtieron en momentos de gracia. El Espíritu Santo nos permitió escucharnos, llorar y compartir nuestras historias. Alexandra expresó mucho remordimiento. Dios me dio la gracia de verla como un compañero pecador necesitado de misericordia como yo. Jim y mi Dios me inspiraron a fundar la Fundación Legado James W. Foley 3 semanas después del asesinato de Jim. Por la gracia de Dios y con la ayuda de muchos, la Fundación ha inspirado la valentía moral para cambiar la política del gobierno estadounidense sobre la toma de rehenes, lo que ha llevado a la libertad de más de 170 de nuestros ciudadanos cautivos en el extranjero, y para educar a los aspirantes a periodistas en prácticas esenciales de seguridad. Este trabajo ha sido profundamente sanador para mí. Es una prueba de que a través de Cristo el mal se puede transformar en algo bueno. Cada uno de nosotros lleva una cruz. Todos sufrimos por nuestros propios pecados y por la fragilidad del mundo. Pero cuando invitamos a Jesús y a María a caminar con nosotros, siempre hay esperanza y sanación. Como escribió San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Que todos encontremos fuerza en esta promesa. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. El conmovedor testimonio de una madre en esta vigilia de oración, y ahora escuchemos la homilía del Santo Padre León XIV. Consolate il mio popolo. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Esta es la invitación del profeta Isaías, que hoy nos alcanza de modo apremiante también a nosotros. Nos llama a compartir la consolación de Dios con tantos hermanos y hermanas que viven situaciones de debilidad, de tristeza, de dolor. Para quienes están en el llanto, en la desesperación, en la enfermedad y en el luto, resuena claro y fuerte el anuncio profético de la voluntad del Señor
de poner fin al sufrimiento y transformarlo en alegría. En este sentido, quisiera agradecer de nuevo a estas dos personas que han dado sus testimonios. Se puede transformar todo el dolor con la gracia de Jesucristo. Gracias. Esta palabra compasiva hecha carne en Cristo es el buen samaritano del que nos habló el Evangelio. Es quien cura nuestras heridas. Es Él quien cuida de nosotros. En los momentos de oscuridad, aún contra toda evidencia, Dios no nos deja solos. Al contrario, precisamente en esas circunstancias, estamos llamados más que nunca a esperar en su cercanía de Salvador, que nunca nos abandona. Buscamos a quien nos consuele y a menudo no lo encontramos. A veces incluso nos resulta insoportable la voz de quienes con sinceridad intentan compartir nuestro dolor. Es verdad, hay situaciones en las que las palabras no sirven y se vuelven casi superfluas. Quizás en esos momentos solo quedan las lágrimas del llanto, si es que todavía no se han agotado. El Papa Francisco recordaba las lágrimas de María Magdalena, desorientada y sola, junto al sepulcro vacío de Jesús. Simplemente llora, decía. Miren, a veces en nuestra vida los anteojos para ver a Jesús son las lágrimas. Hay un momento en nuestra vida en la que solo las lágrimas nos preparan para ver a Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de esta mujer? He visto al Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, las lágrimas son un lenguaje que expresan sentimientos profundos del corazón herido. Las lágrimas son un grito mudo que implora compasión y consuelo, pero aún antes son liberación y purificación de los ojos, del sentir, del pensar. No hay que avergonzarse de llorar. Es una manera de expresar nuestra tristeza y la necesidad de un mundo nuevo. Es un lenguaje que habla de nuestra humanidad débil y puesta a prueba, pero llamada a la alegría. Donde hay dolor surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué todo este mal? ¿De dónde proviene? ¿Por qué tenía que pasar justamente a mí? En sus confesiones, San Agustín escribe: buscaba el origen del mal. ¿Cuál es su raíz y cuál su semilla? Puesto que Dios es bueno, hizo todas las cosas buenas, ¿de dónde viene el mal entonces? Estos eran los pensamientos que yo revolvía en mi corazón. Sin embargo, de modo estable se afincaba en mi corazón la fe a la Iglesia Católica, a Cristo, Señor y Salvador nuestro. Fe que ciertamente no entendía dejar de lado, ya que en muchos puntos era vaga y fluctuante. En el paso de las preguntas a la fe que nos educa es la Sagrada Escritura. De hecho, hay preguntas que nos repliegan sobre nosotros mismos, nos dividen interiormente de la realidad. Hay pensamientos de los que no pueden nacer nada. Si nos aíslan y nos desesperan, también humillan la inteligencia. Mejor es, como en los Salmos, que la pregunta sea protesta, lamento, invocación de esa justicia y de esa paz que Dios nos ha prometido.
Entonces tendemos un puente hacia el cielo, incluso cuando parece mudo. En la iglesia buscamos el cielo abierto que es Jesús, el puente de Dios hacia nosotros. Existe una consolación que nos alcanza cuando se afianca en el corazón esa fe que nos parece informe y como fluctuando, como una barca en la tormenta. Donde está el mal, allí debemos buscar el alivio y la consolación que lo vencen y no le dan tregua. En la iglesia quiere decir nunca solos, apoyar la cabeza en un hombro que te consuela, que llora contigo y te da fuerza. Es una medicina de la que nadie puede privarse porque es el signo del amor. Donde el dolor es profundo, aún más fuerte debe ser la esperanza que nace de la comunión. Y esta esperanza no defrauda. Los testimonios que hemos escuchado transmiten esta certeza, que el dolor no debe generar violencia, que la violencia no es la última palabra, porque es vencida por el amor que sabe perdonar. ¿Qué mayor liberación podemos esperar alcanzar sino la que proviene del perdón? Porque la gracia puede abrir el corazón a pesar de haber sufrido toda clase de brutalidades. La violencia padecida no puede ser borrada, pero el perdón concedido a quienes la generaron es una anticipación en la tierra del reino de Dios. Es fruto de su acción que pone fin al mal y establece la justicia. La redención es misericordia y puede hacer mejor nuestro futuro mientras aún aguardamos el regreso del Señor. Solo Él enjugará toda lágrima y abrirá el libro de la historia permitiéndonos leer las páginas que hoy no podemos justificar ni comprender. También a ustedes, hermanos y hermanas que han sufrido la injusticia y la violencia del abuso, María les repite hoy, yo soy tu madre. Y el Señor en lo secreto del corazón les dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Nadie puede quitar este don personal ofrecido a cada uno. Y la Iglesia, de la cual algunos miembros lamentablemente los han herido, hoy se arrodillan junto a ustedes ante la Madre. Que todos podamos aprender de ella a amparar a los más pequeños y frágiles con ternura, que aprendamos a atender sus heridas, a caminar juntos, que podamos recibir de María Dolorosa la fuerza de reconocer que la vida no se define solo por el mal padecido, sino por el amor de Dios que nunca nos abandona y que guía a toda la Iglesia. Las palabras de San Pablo además nos sugieren que cuando se recibe consolación de Dios, entonces se es capaz de ofrecer consolación también a los demás. Él, escribe el apóstol, nos conforta en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Los secretos de nuestro corazón no están ocultos a Dios. No hemos de impedirle consolarnos, engañándonos con que podemos contar solo con nuestras fuerzas. Hermanos y hermanas, al finalizar esta vigilia se les ofrecerá un pequeño regalo, el Agnus Dei,
Es un signo que podremos llevar a nuestras casas para recordar que el misterio de Jesús, de su muerte y su resurrección, es la victoria del bien sobre el mal. Él es el Cordero que da el Espíritu Santo Consolador, que nunca nos deja, nos conforta en la necesidad y nos fortalece con su gracia. Aquellos a los que amamos y que nos han sido arrebatados por la hermana muerte, no están perdidos ni desaparecen en la nada. Su vida pertenece al Señor, que como buen pastor los abraza y los estrecha junto a sí, y nos los devolverá un día para que podamos gozar de una felicidad eterna y compartida. Queridos, así como existe el dolor personal, también en nuestros días existe el dolor colectivo de pueblos enteros que, aplastados por el peso de la violencia, del hambre y de la guerra, imploran la paz. Es un grito inmenso que nos compromete a rezar y actuar para que cese toda violencia y para que quienes sufran puedan recuperar serenidad y comprometerse ante todo a Dios, cuyo corazón palpita de compasión para que venga su reino. La verdadera consolación que debemos ser capaces de transmitir es la de mostrar que la paz es posible y que brota en cada uno de nosotros si no la sofocamos. Que los responsables de las naciones escuchen particularmente el grito de tantos niños inocentes para garantizarles un futuro que los proteja y los consuele. En medio de tanta prepotencia, estamos seguros que Dios no dejará que falten corazones y manos que lleven ayuda y consolación, constructores de paz capaces de animar a quienes están en el dolor y en la tristeza. Y juntos, como Jesús nos enseñó, invocaremos con mayor verdad: venga a nosotros tu reino. Con esta invocación de que venga el reino de Dios, concluye la homilía del Papa León XIV en esta vigilia de oración. Ahora en un momento de silencio para la reflexión personal, asimilamos estas palabras que el Santo Padre ha dirigido a todos los participantes en esta vigilia, sobre todo recordándonos que del encuentro, del amor, del perdón, puede nacer una vida nueva. El Papa ha dicho que la verdadera consolación que debemos ser capaces de transmitir es la de mostrar que la paz es posible y que brota de cada uno de nosotros si no la sofocamos. Hermanos y hermanas, invoquemos ahora la consolación prometida por Dios a quienes en Él confían. Nos ayude e interceda por nosotros la Virgen María, Madre de la Consolación. A cada invocación vamos a decir: te pedimos, óyenos. Oremos por aquellos que son perseguidos a causa del Evangelio, para que el Espíritu Consolador los haga perseverantes en la prueba.
oremos por quienes son víctimas de las guerras, del terrorismo y de la violencia. Que el Señor convierta los corazones de los violentos y conceda la paz deseada y esperada. Dominum deprecemur. Let us pray for the children and the young people who feel unloved. Oremos por los niños y jóvenes que no son amados, abusados y violados en su dignidad, para que el Señor sane sus heridas, les dé esperanza y una nueva confianza en la vida. Dominum deprecemur. Rezamos por aqueles que são forçados. Oremos por quienes se ven obligados a abandonar su tierra, por quienes son víctimas de traficantes y explotadores, para que el Señor les conceda el don de la comprensión, la acogida y la solidaridad. Dominum deprecemur. Preghiamo per coloro che sono ingiustamente accusati. Oremos por aquellos que son acusados injustamente, que están privados de su libertad, para que el Señor los consuele con su presencia. Dominum deprecemur. Pentru cei care se simt singuri și fără speranță. Por quienes experimentan abandono y desesperación, para que sientan la presencia del Señor, que como una madre amorosa nunca olvida a sus hijos. Dominum deprecemur. Per coloro che soffrono a causa di Por quienes sufren de diversas adicciones, para que emprendan un camino de liberación y no vuelvan a caer en la esclavitud. Deprecemur. Pour ceux qui souffrent sous le poids de la maladie. Por quienes sufren de enfermedad, discapacidad o fragilidad, para que el Señor les conceda consuelo y serenidad, los sostenga en el camino de la cruz y les comparta en la esperanza de la resurrección. Dominum deprecemur. Módlmy się za tych, którzy zginęli w miejscu pracy. Por quienes están en peligro inminente de muerte, por las víctimas del trabajo, por todos los explotados, para que el Señor esté cerca de ellos con la solidaridad de sus hermanos y hermanas y de quienes luchan cada día contra la injusticia. Przyjdzie z pomocą poprzez solidarność tych, którzy walczą z niesprawiedliwością. Dominum deprecemur. For those who mourn the death of a loved one. Por quienes lloran la muerte de un ser querido, por quienes experimentan el dolor de la pérdida de un hijo, para que el Señor enjugue sus lágrimas e infunda fe en la resurrección. Dominum deprecemur.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Fratelli e sorelle, anche mediante umili Hermanos y hermanas, también a través de signos humildes, Dios se complace en manifestarnos su gran misericordia. questo Agnus Dei Este Agnus Dei expresa el deseo de participar en el espíritu de la pasión de Cristo para que quienes sufren se sientan unidos a Cristo Salvador, quien con su muerte y resurrección nos redimió y nos abrió el camino a la vida eterna. O Dio, autore e Oremos. perfezionatore Oh Dios, autor y perfeccionador de la santidad, tú que llamas a los renacidos del agua y del Espíritu a la plenitud de la vida en Cristo y a la perfección de la caridad, mira con bondad a tus fieles que reciben con devoción este signo de la pasión de Cristo. Haz que se conformen cada vez más a la imagen de tu Hijo, para que al final de sus vidas, con la ayuda de la Virgen Madre, entren en la alegría de tu morada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento el Santo Padre está bendiciendo el Agnus Dei, este símbolo de Cristo resucitado. Ora, fratelli e sorelle, Ahora, hermanos y hermanas, encomendemos nuestras oraciones a nuestros seres queridos y los pensamientos que tenemos en nuestro corazón a la protección materna de la Virgen María. Bajo su protección buscamos refugio. A ella, Madre de la Esperanza, le pedimos apoyo en las pruebas de la vida. Entonamos el canto Sub tuum presidium. Bajo tu protección, Santa Madre de Dios. Mientras el Santo Padre está incensando la imagen de María, Madre de la Esperanza, esta imagen que se trajo desde la ciudad de Nápoles para acompañar a este niño santo, vemos a la Virgen María que lleva en sus manos esta ancla, que la parte superior formada por una cruz y la parte inferior este símbolo de la esperanza. El ancla de la esperanza acompaña esta celebración. El Papa ha invitado a que pongamos bajo su protección a nuestros seres queridos, las preocupaciones, los pensamientos que llevamos en nuestro corazón.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inchinatevi per la benedizione. Ahora recibimos la bendición solemne. Que Dios Padre de todo consuelo ordene tus días en paz y te conceda los dones de su bendición. Amén. Cristo, buen samaritano de la humanidad, derrame sobre todas sus heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Amén. Que el Espíritu Consolador les dé la fuerza para superar toda insinuación del mal y les permita saborear la dulzura del amor de Dios. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con esta bendición solemne, pidiendo sobre todo el Espíritu Consolador que viene de Dios para poder sanar nuestras heridas y vencer el mal, concluye esta celebración jubilar del jubileo de la consolación. Pero antes de concluir, entonemos el canto Misericordias Domini in eterno cantavo. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros en esta celebración jubilar. Les recordamos estas palabras que el Santo Padre ha dirigido en este jubileo de la consolación, en el cual ha señalado que a pesar de que existe el dolor personal, también existen dolores colectivos y que solo esto puede ser vencido por el amor y la misericordia de Dios. Ha dicho el Papa, en medio de tanta prepotencia estamos seguros que Dios no deja que falte en nuestros corazones una mano que nos ayude y que nos lleve y nos devuelva la consolación. Así es que, estimados oyentes, los invitamos a seguir viviendo este año de la consolación, este año de la misericordia y de la esperanza, en este jubileo, en este año santo, en el cual todos estamos invitados precisamente a esto, a experimentar el amor y la misericordia de Dios. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Les dejamos con estas imágenes del Santo Padre que saluda a algunas personas discapacitadas presentes en esta celebración. Y los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News, a través de nuestra página web, nuestras redes sociales y también nuestras transmisiones en directo. Que tengan todos un buen inicio de semana y una muy buena tarde. Un saludo especial a todos nuestros oyentes desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, en Punta Arenas y la isla de Pascua. A todos un gran abrazo y un buen inicio de semana.